Ignorar una disculpa puede ser, en muchas ocasiones, la victoria más grande que una persona puede obtener. No porque la disculpa carezca de valor, sino porque al decidir no otorgarle poder sobre nuestra paz, estamos aplicando uno de los principios más sólidos del estoicismo. La verdadera fortaleza está en el dominio de uno mismo, no en el control de los demás. Piénsalo por un momento. ¿Cuántas veces alguien te ha herido con palabras, acciones o indiferencia, y luego apareció con una disculpa que parecía más una justificación que un acto genuino? Ese instante es clave. Ahí es cuando tu mente se ve tentada a reclamar, a buscar que la otra persona pague, a exigir un reconocimiento que satisfaga tu ego. Pero si lo analizamos con calma, aceptar esa disculpa como una necesidad personal te ata, te convierte en rehén de lo que otros decidan darte. El estoicismo enseña que lo único verdaderamente nuestro es nuestra reacción. Y cuando ignoras una disculpa, no lo haces desde el rencor ni desde la soberbia, sino desde la convicción de que tu equilibrio interior es más valioso que cualquier palabra que alguien pueda pronunciar para limpiar su culpa. Esa es la victoria final, demostrar que ya no necesitas nada de quien te hirió, ni siquiera su perdón. Imagina la escena. Una persona te busca después de haberte lastimado. Sus palabras intentan suavizar lo ocurrido, pero dentro de ti ya no hay espacio para esa necesidad. No porque odies, sino porque entendiste algo más profundo, que tu vida no depende de esa disculpa. En ese instante, el poder cambia de manos. Ya no lo tiene la otra persona, lo tienes tú. Y aquí quiero que reflexiones conmigo. ¿Qué pasaría si miles de personas aprendieran a no depender de las disculpas para cerrar sus heridas? Probablemente viviríamos en un mundo más libre, menos cargado de resentimiento y más lleno de individuos fuertes que no necesitan permiso ajeno para sanar. Antes de continuar, quiero proponerte algo. Déjame en los comentarios una sola palabra que será nuestra clave en este viaje. Una palabra que simbolice fortaleza y desapego. Esa palabra es invencible. Si la escribes, sabré que formas parte de quienes entienden que el verdadero poder está en dominar la propia mente y no en esperar validación externa. Sigamos. El filósofo romano Séneca decía que gran parte de nuestra infelicidad proviene de depender de lo que otros hagan o digan. Cuando alguien nos hiere, solemos pensar que la reparación debe venir de fuera, como si fuéramos vasijas rotas, esperando a que quien nos dañó nos devuelva la forma. Pero la realidad es diferente. El estoicismo propone que no somos frágiles recipientes, sino templos que podemos restaurar desde adentro, sin esperar que el agresor coloque la última piedra. Aquí entra la verdadera sabiduría. Entender que perdonar es una opción, pero ignorar la disculpa puede ser un acto aún más elevado, porque te sitúa en un nivel de independencia radical. No es orgullo, no es venganza, es la certeza de que tu bienestar no necesita ser sostenido por palabras ajenas. ¿Te das cuenta de la fuerza que hay en esto? Cuando ya no te importa si alguien se disculpa o no, has ganado la batalla contra el rencor. Has trascendido la dependencia emocional. Has alcanzado un punto en el que tu paz no se negocia, no se suplica y no se compra con frases de arrepentimiento. Eso es invencible. La mente humana es un terreno de batalla. No lo olvides nunca. Cada día, las emociones, los recuerdos y las expectativas se enfrentan dentro de ti. Y en esa guerra interna, cada disculpa que llega después de una herida puede convertirse en una trampa disfrazada de paz. ¿Por qué una trampa? Porque muchas veces la disculpa no está hecha para liberarte a ti, sino para liberar al otro. Quien ofendió busca alivio, busca que su carga se reduzca con tus palabras de aceptación. Y tú, sin darte cuenta, te conviertes en el medio para limpiar su conciencia.
El estoicismo nos invita a analizar todo desde la razón, no desde la emoción inmediata. Y si aplicamos esta enseñanza, entendemos que aceptar o ignorar una disculpa no tiene que ver con orgullo, sino con claridad. Se trata de preguntarte, ¿esta disculpa cambia mi realidad? ¿Me devuelve el tiempo perdido? ¿Me devuelve las heridas sanadas? ¿Me devuelve lo que se rompió? La mayoría de las veces, la respuesta es no. Por eso, ignorar la disculpa es una victoria. Porque ahí demuestras que tu bienestar ya no depende de ese intercambio. Que lo que pasó, lo resolviste tú mismo en silencio, en tu interior, sin necesidad de que alguien más lo cierre por ti. Eso es madurez, eso es dominio. Muchos piensan que ignorar una disculpa es un acto de frialdad, pero en realidad es todo lo contrario. Es un acto de amor propio, es decir, ya no necesito que me expliques, ya no necesito que me devuelvas nada, ya no necesito que me pidas permiso para sanar. El gran Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribió en sus meditaciones que la mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. Y en esta frase encontramos la esencia de lo que significa ignorar una disculpa, porque al hacerlo, demuestras que no necesitas rebajarte al juego del ego, ni exigir nada para sentirte fuerte. Simplemente sigues adelante y al hacerlo, te elevas por encima de la situación. Quiero que imagines algo. Estás frente a alguien que te dañó profundamente. Esa persona se acerca con palabras que intentan reparar, pero dentro de ti ya no existe la necesidad de escucharlas. Lo miras, lo escuchas si quieres, pero no te aferras a esas palabras. Al ignorarlas, no desde la rabia, sino desde la serenidad, te conviertes en un ser libre. La otra persona quizá espere lágrimas, reproches o aceptación, pero lo que encuentra es un muro de calma, y ahí entiende que perdió su poder sobre ti. Ese es el triunfo silencioso del estoico, dominarse a sí mismo, no al otro. Porque controlar a los demás es imposible, pero controlarte a ti mismo es la mayor victoria que un ser humano puede lograr. Ahora bien, no confundamos algo importante. Ignorar una disculpa no significa guardar resentimiento. Significa que ya no necesitas esa pieza para cerrar tu historia. Significa que no hay deuda pendiente. Significa que ya no estás atado. Y esa es la diferencia entre vivir en paz o vivir cargando cadenas invisibles. Muchos buscan disculpas como si fueran llaves que abren puertas. Pero la verdad es que esa puerta nunca estuvo cerrada desde fuera. Siempre estuvo en tus manos. El perdón puede abrir caminos, claro, pero el desapego absoluto es aún más poderoso, porque ya no necesitas ni siquiera que la puerta exista. Y aquí viene la reflexión que quiero dejarte. Si aprendes a ignorar una disculpa, aprendes también a liberarte de cualquier manipulación emocional. Te vuelves inaccesible al chantaje, inmune al drama y fuerte ante cualquier intento de control. Eso es lo que llamo la victoria final. Recuerda la palabra que te pedí en la primera parte, invencible. Escríbela otra vez en los comentarios, porque cada vez que lo hagas, estarás reafirmando que no dependes de lo que otros hagan o digan. Estás construyendo tu fortaleza interior, y esa fortaleza no tiene precio. Cuando alguien se disculpa, pareciera que nos entrega un regalo, un paquete envuelto en palabras que dicen, perdóname, me equivoqué, no quise hacerlo. Pero, ¿qué ocurre si no lo aceptas? ¿Qué pasa si decides que ese paquete no tiene lugar en tu vida? Lo que ocurre es liberador, porque entiendes que ese regalo nunca fue necesario. Tu valor como persona, tu equilibrio, tu dignidad, no dependen de que alguien reconozca su error. Al contrario, dependen de tu capacidad para mantenerte firme aunque nadie lo haga. El estoicismo nos enseña que la verdadera grandeza no se mide en lo que recibimos, sino en lo que somos capaces de soltar. Y cuando ignoras una disculpa, lo que sueltas es la dependencia de que alguien más defina tu sanación.
Ya no esperas, ya no mendigas, ya no te aferras a una palabra que quizá nunca llegue con sinceridad. Aquí es donde surge la diferencia entre la fuerza interior y la debilidad emocional. La debilidad se aferra al «me debes una disculpa», mientras que la fuerza se sostiene en el «no me debes nada, porque yo ya me liberé». Si lo piensas bien, el mundo está lleno de personas que viven esperando un reconocimiento que nunca llega, esperando que alguien vuelva para reparar lo que rompió, esperando que con un simple perdón todo el dolor se borre. Pero esa espera es una prisión donde el carcelero ni siquiera sabe que tiene rehenes. Por eso, el acto de ignorar una disculpa no es indiferencia vacía, es valentía, es un mensaje silencioso que dice, ya no tienes poder sobre mí. Y ese mensaje no se lo das a la otra persona, se lo das a ti mismo. Los estoicos comprendían muy bien este principio. Para ellos, la libertad no estaba en los bienes materiales ni en la aprobación de los demás. La libertad estaba en el dominio de la mente. Y en ese dominio, ninguna palabra, ni siquiera la más sentida disculpa, era indispensable para vivir en paz. Imagina por un instante a Epicteto, el esclavo que se convirtió en filósofo. Su vida estaba llena de abusos y limitaciones, pero su mente era inquebrantable. Él entendía que nadie podía arrebatarle su serenidad interior. Ahora compáralo con nosotros. ¿Cómo puede ser que nos aferremos a una disculpa para sentirnos en calma, cuando un hombre que lo perdió todo decidió no necesitar nada de nadie para ser libre? Ese es el ejemplo que debemos seguir. Comprender que si alguien nos da una disculpa sincera, podemos aceptarla o no, pero nuestra paz no depende de ello. Y si la disculpa es vacía, hecha solo para aliviar al otro, ignorarla es un acto de sabiduría, porque en ese instante dejamos claro que nuestra fortaleza no está en las palabras ajenas, sino en la convicción propia. Este es el verdadero secreto. Cuando ignoras una disculpa, no estás cerrando una puerta con llave, estás abriendo un horizonte sin límites. Estás diciendo, mi vida sigue, mi energía sigue, mi propósito sigue. No hay pausa, no hay retroceso, no hay cadenas, solo hay avance. Y aquí aparece la esencia del estoicismo: elegir siempre lo que fortalece la razón y la virtud. Elegir lo que te hace más libre, más dueño de ti mismo. Porque en el fondo, ignorar una disculpa es una declaración de independencia emocional. Si lo entiendes, te das cuenta de que no es orgullo, no es venganza, no es frialdad. Es sabiduría, es coraje, es la decisión de no ser rehén de lo que otros digan o dejen de decir, y cuando llegas a ese punto, nadie puede detenerte. La vida está llena de momentos donde alguien nos hiere, de forma intencional o sin querer. Un comentario ofensivo, una traición, una promesa rota, y en muchos de esos casos, tarde o temprano, aparece la disculpa. Pero la pregunta clave es, ¿qué haces tú con ella? Imagina esta primera situación. Estás en tu trabajo y un compañero te trata con desprecio frente a todos. Pasan los días y finalmente se acerca con un «Perdón, estaba estresado». ¿De qué te sirve esa frase si en el momento no dudó en humillarte? El daño ya está hecho. Si decides aceptar esa disculpa como si fuera una cura mágica, lo único que logras es mantener viva la expectativa de que los demás reparen lo que destruyen. Pero si la ignoras, si decides que tu valor no depende de esa justificación, entonces recuperas el control de tu dignidad. Otro ejemplo, una relación personal en la que fuiste traicionado. Después de mucho dolor, la persona regresa con un «me equivoqué, discúlpame». Puede que esas palabras suenen dulces, pero en el fondo no te devuelven la confianza perdida, ni los días de sufrimiento, ni las noches de silencio. Si decides que esa disculpa es necesaria para sanar, quedarás atrapado,
En cambio, si la ignoras, no por odio, sino porque entendiste que tu vida sigue sin ella, entonces eres tú quien se libera. Y es aquí donde el estoicismo cobra todo su sentido, porque nos recuerda que nada externo puede perturbarte si no le das permiso, que las palabras, incluso las de arrepentimiento, solo tienen el valor que tú decidas otorgarles, y si eliges que no lo tengan, entonces ninguna disculpa, sincera o no, podrá alterar tu paz. No confundamos esto con dureza de corazón. Ignorar una disculpa no significa que no tengas sentimientos, significa que tu equilibrio no depende de que otros reconozcan sus fallas. Significa que has aprendido a sostenerte sobre tu propio criterio y no sobre el juicio de los demás. El mundo moderno nos ha enseñado lo contrario. Nos dice que debemos buscar siempre un cierre, que alguien debe darnos palabras de validación para avanzar. Pero esa es una ilusión peligrosa, porque mientras esperas ese cierre, tu vida se detiene. Mientras reclamas una disculpa, sigues atado al pasado, y el estoico entiende que el presente es lo único real, lo único que verdaderamente importa. Ahora piensa en una tercera situación. Estás en una discusión familiar. Alguien te ofende con dureza y después, con un simple perdón, estaba enojado, pretende borrar lo ocurrido. ¿De verdad esa palabra borra el dolor? No. Tú decides si te quedas esperando a que las disculpas den valor a tu herida o si sigues adelante con la claridad de que tu paz no depende de eso. Lo poderoso de esta visión es que te coloca en el centro de tu propia vida. Te convierte en responsable de tu serenidad. Ya no es el otro quien tiene que darte algo para que estés en calma. Eres tú quien decide estar en calma, con o sin disculpa. Esa es la verdadera fortaleza, no ser movido por las palabras, sino por la convicción. No dejar que lo que alguien diga, aunque lo diga con aparente arrepentimiento, determine tu paz. Ese dominio interior es lo que diferencia a un espíritu débil de un espíritu invencible. Así que la próxima vez que alguien llegue con una disculpa, pregúntate, ¿la necesito para seguir adelante o ya soy libre sin ella? Si tu respuesta es que ya eres libre, entonces acabas de conquistar una victoria más grande que cualquier palabra que pudieran decirte. Las heridas emocionales son inevitables. A lo largo de la vida, todos cargamos con palabras que nos hirieron, traiciones que nos marcaron o decepciones que nos rompieron por dentro. La mayoría de las personas buscan cerrar esas heridas con disculpas externas, como si fueran puntos de sutura puestos por otros. Pero el estoicismo nos enseña que la verdadera sanación no viene de fuera, sino de adentro. Cada vez que esperas que alguien más te repare con una disculpa, estás entregando el poder de tu bienestar. Estás diciendo, aunque no lo digas en voz alta, mi paz depende de ti. Y esa es una declaración peligrosa, porque te convierte en esclavo emocional. En cambio, cuando eliges ignorar la disculpa, lo que haces es cortar esa cadena invisible y declarar tu independencia interior. Aquí está la clave. No se trata de negar el dolor, se trata de transformarlo. El estoico no finge que no siente. El estoico siente, pero elige qué hacer con ese sentimiento. Y cuando alguien lo hiere, en lugar de quedarse atado a la herida esperando una disculpa, utiliza esa experiencia para fortalecerse. Piensa en las veces que alguien te falló. Sí, dolió. Sí, hubo rabia, frustración o tristeza. Pero ahora míralo con otros ojos. ¿Acaso no fuiste más fuerte después de eso? ¿No aprendiste algo sobre quién eres, sobre qué valoras, sobre hasta dónde puedes resistir? Eso es lo que el estoicismo propone, usar la adversidad como materia prima para tu fortaleza. Marco Aurelio lo expresaba de forma magistral. El obstáculo es el camino. Lo que parecía una piedra en tu andar, en realidad es la oportunidad de demostrar de qué estás hecho.
Cuando alguien te hiere y luego se disculpa, la verdadera pregunta no es si aceptas esa disculpa, sino qué hiciste con la herida mientras tanto. Si la convertiste en resentimiento, perdiste. Si la convertiste en fortaleza, ganaste. Ignorar una disculpa puede ser el punto final de ese proceso de crecimiento, porque al hacerlo, afirmas que no necesitas nada para cerrar tu herida. Tú mismo la cerraste, no con palabras ajenas, sino con disciplina, con reflexión, con dominio personal. Y esa es la victoria que nadie puede arrebatarte. Miremos un ejemplo cotidiano. Supongamos que alguien habla mal de ti a tus espaldas. Cuando lo descubres, duele. Sientes enojo, sientes decepción. Semanas después, esa persona se acerca con una disculpa, tal vez sincera, tal vez no. En ese momento tienes dos caminos: creer que esas palabras tienen el poder de restaurar lo que rompió, o entender que ya no lo necesitas. Si elegiste lo segundo, te has elevado por encima de la situación, porque hay algo que debemos recordar: las disculpas alivian al que las da, pero rara vez reparan al que las recibe. La única reparación real ocurre dentro de ti, en el instante en que decides no ser esclavo de lo que te hicieron. El estoicismo no busca que vivas sin emociones, busca que vivas sin cadenas. Y una de las cadenas más comunes es la necesidad de escuchar un "lo siento" para avanzar. Si rompes esa cadena, te vuelves inquebrantable. Piensa en esta idea. Cada herida puede ser una lección. Cada decepción puede ser un entrenamiento. Cada ofensa puede convertirse en tu gimnasio mental. Y cuando llega la disculpa ya no importa, porque el entrenamiento ya se completó. Tú ya creciste, tú ya te fortaleciste. Esa disculpa se vuelve irrelevante, como un eco que ya no tiene fuerza, y ese es el verdadero triunfo: transformar el dolor en crecimiento y demostrar que tu vida no necesita validación externa para avanzar. La victoria final no es escuchar un "perdón", es levantarte más fuerte de lo que eras antes de caer. Una cosa es comprender la idea del desapego frente a una disculpa, y otra muy distinta es mantenerla firme con el paso del tiempo. Porque la vida no deja de ponernos pruebas. Hoy puede ser una ofensa en el trabajo, mañana una traición en la amistad, pasado una decepción en la familia, y en todas esas situaciones, tarde o temprano, alguien llegará con un "lo siento". Aquí surge la verdadera prueba: sostener tu fortaleza sin retroceder. El estoicismo no es una teoría bonita para momentos tranquilos, es una práctica diaria para cuando la vida te sacude. Por eso, cultivar esta mentalidad requiere disciplina constante. ¿Cómo se logra? Primero, recordando siempre que lo único que puedes controlar es tu reacción. No puedes controlar si alguien habla mal de ti, si alguien te falla o si alguien decide disculparse. Pero sí puedes decidir qué valor darle a todo eso. Esa decisión es tuya y nadie puede arrebatarla. Segundo, entrenando la mente para no depender de lo externo. Igual que entrenas el cuerpo con ejercicios, debes entrenar tu mente con reflexiones diarias. Pregúntate cada noche: ¿hoy dependí de las palabras de otros para sentirme en paz? Si la respuesta es sí, ajusta tu rumbo. Si la respuesta es no, estás fortaleciendo tu espíritu. Tercero, aceptando que las ofensas son inevitables. Pretender vivir sin conflictos es como esperar un mar sin olas. El problema no son las olas, el problema es si sabes o no mantenerte firme sobre ellas. El estoico sabe que siempre habrá alguien que hiera, critique o decepcione, pero también sabe que esa es la oportunidad de practicar su virtud. Y cuarto, recordando que tu vida tiene un propósito más grande que las ofensas y las disculpas. Si estás enfocado en crecer, en avanzar, en aportar, ¿de verdad vas a detenerte a examinar si alguien te dijo perdón con sinceridad?
Eso es perder tiempo y energía que podrías invertir en lo que realmente importa. Marco Aurelio, que además de filósofo fue emperador, enfrentó traiciones, conspiraciones y ataques constantes. Pudo haber gastado su vida exigiendo disculpas a quienes lo dañaban, pero eligió otra ruta. Escribió en sus meditaciones que el hombre fuerte no busca que el mundo lo trate como quiere, sino que se adapta al mundo como es. Y ahí está el secreto. No esperes que los demás te den paz, constrúyela tú. Al mantener esta actitud, ocurre algo poderoso. Te vuelves inmune. Las palabras dejan de tener el mismo peso. Las disculpas dejan de sacudirte. Los conflictos dejan de robar tu energía. Te conviertes en una roca en medio de la tormenta. Imagina por un momento vivir así, que cada vez que alguien te ofende, en lugar de quedarte atado a su disculpa, simplemente sigues tu camino. Que cada vez que alguien intenta manipularte con palabras, tu mente ya no se engancha. Que cada vez que la vida te pone frente a una traición, en lugar de quebrarte te haces más fuerte. Ese es el estado de invulnerabilidad que los estoicos buscaban. No un corazón de piedra, sino un corazón firme. No una vida sin conflictos, sino una vida donde los conflictos no te dominen. Y recuerda esto, cada vez que eliges ignorar una disculpa, refuerzas ese músculo invisible llamado carácter. Lo entrenas, lo haces más resistente, y la próxima vez que aparezca una ofensa, ya no será un terremoto en tu interior. Será solo una pequeña vibración que no altera tu paz. Así es como se mantiene viva esta mentalidad a largo plazo. No con teoría, sino con práctica. No con discursos, sino con disciplina diaria. Y si logras mantenerla, entonces ya no habrá ofensa capaz de quebrarte, ni disculpa capaz de dominarte. Detrás de todo este tema de las disculpas, se esconde una pregunta más grande. ¿Qué significa realmente la victoria en la vida? Para muchos, ganar es tener la razón, demostrar que el otro se equivocó y escuchar de su boca un perdón que confirme nuestra superioridad. Pero para los estoicos, la verdadera victoria no está en el reconocimiento ajeno, sino en la independencia interior. Piensa en esto. Si tu calma depende de lo que alguien más haga o diga, en realidad no eres libre. Sigues encadenado. Puedes recibir 1000 disculpas y sentirte aliviado por un momento, pero si mañana alguien te hiere de nuevo, volverás a caer en el mismo ciclo. No es libertad, es dependencia disfrazada. La libertad verdadera llega cuando descubres que nada externo tiene poder sobre ti, que las ofensas no definen tu valor, que las disculpas no son necesarias para tu sanación, que la vida sigue con o sin reconocimiento. Ese es el punto más alto del estoicismo, la autosuficiencia emocional. Marco Aurelio escribió que la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no de las palabras de otros, no de sus disculpas ni de su aprobación, solo de tu manera de interpretar y dirigir tu mente. Eso significa que cuando ignoras una disculpa, no estás siendo cruel. Estás protegiendo tu mente de depender de factores externos. Estás eligiendo pensamientos que te fortalecen, no que te debilitan. Y aquí hay algo muy profundo. Ignorar una disculpa no solo es un acto de libertad, también es un acto de compasión silenciosa. Porque en lugar de alimentar el juego del ego, donde uno pide y el otro concede, eliges cortar esa dinámica y dejar que ambos sigan adelante. Puede que la otra persona no lo entienda en el momento, pero al final es un gesto de sabiduría. Lo fascinante es que al vivir de esta manera, tu vida se transforma. Te vuelves más sereno, más centrado, más difícil de alterar. Los conflictos que antes parecían montañas se convierten en colinas fáciles de cruzar. Las disculpas que antes esperabas con ansias ahora son irrelevantes. Tu energía se dirige hacia crecer, aprender y avanzar, no hacia mendigar validación.
y esa transformación tiene un efecto multiplicador. Las personas a tu alrededor empiezan a notarlo. Ven en ti a alguien que no se quiebra con facilidad, alguien que no necesita estar constantemente validado. Te conviertes en un ejemplo de fortaleza y, sin quererlo, inspiras a otros a liberarse también de esas cadenas invisibles. Ese es el verdadero legado del estoicismo. No se trata solo de resistir, sino de elevarse. No se trata solo de soportar, sino de trascender. Y trascender significa justamente eso, no depender de lo que otros hagan para definir quién eres o cómo te sientes. Al ignorar una disculpa no dices, no me importa lo que hiciste. Lo que realmente dices es, me importa más mi paz que tu reconocimiento. Y esa es una declaración de poder que ningún imperio, ningún enemigo y ninguna ofensa puede derribar. Así llegamos a la esencia de este mensaje. La victoria final no está en la palabra perdón, está en tu capacidad de mantenerte invencible aun cuando nunca la escuches. Todo lo que hemos reflexionado nos lleva a una conclusión poderosa. Ignorar una disculpa no es un acto de orgullo ni de frialdad. Es la manifestación más clara de tu independencia emocional. Es la prueba de que ya no eres esclavo de lo que otros digan, hagan o dejen de hacer. En el fondo, lo que buscas no es escuchar palabras de arrepentimiento. Lo que buscas es vivir en paz. Y esa paz nunca estuvo en manos ajenas, siempre estuvo en ti. Cuando lo entiendes, se rompe un ciclo que ha mantenido prisioneras a millones de personas. El ciclo de esperar validación, el ciclo de depender de lo externo, el ciclo de mendigar cierre para heridas que solo uno mismo puede sanar. Los estoicos lo sabían bien. El ser humano que domina su interior es invencible. No porque nada lo toque, sino porque nada lo controla. No porque no sienta dolor, sino porque elige qué hacer con él. Y en ese dominio, en esa serenidad imperturbable, se encuentra la victoria final. Pregúntate esto: ¿qué tan libre quieres ser? ¿Quieres seguir atado a las palabras de otros? ¿O quieres caminar ligero, sin cadenas, sin depender de disculpas? La respuesta está en tu manera de vivir cada día. Cada vez que eliges no reaccionar con rencor, cada vez que decides no esperar nada de nadie, cada vez que ignoras una disculpa que no necesitas, te vuelves más fuerte. Ese es el verdadero triunfo. Levantarte, seguir avanzando y demostrar que tu valor no depende de la aprobación ni del arrepentimiento de nadie. La vida es demasiado corta para detenerte en lo que otros digan. Tu tiempo es demasiado valioso para gastarlo en palabras que no cambian nada. Imagina vivir con esa mentalidad. Un día alguien te hiere y en lugar de quedar atrapado esperando una disculpa, simplemente tomas la experiencia, aprendes, creces y sigues. Otro día alguien te falla y en lugar de cargar con resentimiento, sueltas la expectativa de que te repare. Otro día alguien llega con un lo siento y en tu mente ya no hay dependencia porque tú ya habías cerrado esa herida por tu cuenta. Esa es la verdadera libertad, esa es la victoria final del estoicismo, ser dueño de ti mismo. No de las circunstancias, no de los demás, no de sus disculpas, sino de ti. Cuando lo logras, nada externo puede sacudirte, porque tu fortaleza no se construyó con palabras ajenas, se construyó con disciplina, reflexión y coraje. Así que quédate con esto. Ignorar una disculpa no es despreciar al otro, es honrarte a ti mismo. Es decirle al mundo que tu paz no se negocia, que tu calma no depende de nadie y que tu vida sigue adelante con fuerza, con claridad y con un propósito firme. Ese es el camino del estoico. Ese es el camino de la verdadera libertad. Ese es el camino de los invencibles.